yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. En esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Buenas tardes, hermanos que nos visitan, hermanos y visitas que están en línea. Les damos la más cordial bienvenida aquí en Ministerio Celión en Irapuato. Les bendecimos y les mandamos un abrazo a distancia y les decimos que les amamos. Y como no es costumbre, pero sí debiera de ser ya un hábito en nosotros, vamos a compartir de la palabra de Dios y hoy vamos a tratar acerca del libro de Jonás. Amén. Vamos a ver el capítulo 1 de Jonás, versículo 9 y 10. Amén. Yo le voy a dar lectura. Ustedes lo siguen con su vista. Y dice así. Él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues ellos supieron que huía de la presencia de Jehová por lo que él les había contado. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Rey, esperando, Señor Jesús, que tú bendigas como siempre tu palabra, Rey, pues creemos que es real, creemos que es directa para nuestros corazones, para forjar, Padre, la vida y dar dirección, Rey, a aquel que está buscando el camino, Señor Jesús. Esta palabra es la que nos trae y nos forma, Señor, en cada momento, y es por eso que en esta hora, Rey, pedimos que tus ojos, Señor Jesús, se posen en nosotros, para que hoy nos develes, Señor Jesús, los misterios, Padre, de tu palabra, para enriquecer nuestra vida, Rey, y ser útiles para tu obra, Señor. En esta hora te pedimos que tomes el lugar, toma la red,
Toma el ambiente de nuestros hermanos que nos visitan por línea, Señor. Hoy te pedimos que te engrandezcas, Padre, en gran manera. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Hermanos, tomen su lugar. Y el título de hoy, de esta disertación, tiene por nombre Cuando la costumbre puede más. Y quiero lanzar una de las primeras preguntas que he formulado, y es: mi hermano, ¿qué es una costumbre? ¿Qué es la costumbre? Y la costumbre tiene que ver con una manera habitual de vivir, una manera habitual de estar activo de cierta forma. Dice el diccionario que una costumbre es una manera de una persona, un animal o una colectividad que es establecida por un largo uso, adquirida por la repetición de diversos actos. Entonces, ¿qué es una costumbre? Parafraseado en nuestros tiempos o en nuestro entender, una costumbre tiene que ver con algo repetitivo que estoy haciendo. Amén. Sea bueno o sea malo. ¿Y a qué me refiero con que sea bueno o sea malo? A que si es bueno vamos a acarrear consecuencias buenas por acostumbrarnos a cosas buenas. Si es malo vamos a acarrear consecuencias negativas por acostumbrarnos o por adquirir costumbres que no son correctas. Amén. Entonces, en este entender, mi hermano, la costumbre es algo que se va adhiriendo a nosotros por medio de nuestras prácticas que hemos estado realizando en nuestra vida. No sé cuántos han visto personas que tienen luego un tic, que cierran el ojo. ¿Saben cómo comienzan los tics? En realidad, muchos dicen que es por una enfermedad, pero los tics empiezan por una manía, y esa manía se va haciendo, ¿qué estábamos diciendo? Costumbre. ¿Por qué? Porque empieza a ser repetitivo, y repetitivo. ¿Cuántos conocemos personas que se muerden las uñas? Y lo repiten. Y una de sus consecuencias, ¿cuál es? ¿Cómo les quedan los dedos? Sangrados, feos. A mí me ha tocado ver dedos deformes por el constante repetitivo de morderse las uñas. Por esa constante repetición se deforma. Entonces, pensando en esto, mi hermano, toda costumbre, por lógica, me va a deformar. ¿Amén? Me va a deformar. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros cristianos, con nosotros hijos de Dios? El que nos empecemos a acostumbrar a cuestiones que nos lleven a una deformidad. Amén. Tenemos, ¿qué será? A lo mejor unas horas de haber concluido un seminario de sanidad en la ciudad de Irapuato, en la ciudad de San Luis Potosí, donde Dios se movió de una manera increíble. Pero aquí va a radicar una cuestión muy importante. ¿A qué está acostumbrada la gente que vio el poder de Dios? ¿Sí vamos? Si esa gente recibe una sanidad, si recibe un milagro de Dios, si recibe una manifestación poderosa de Dios, pero llega a casa y sigue con su costumbre, ¿qué va a ocurrir? Ahí le vamos a parar. Vamos a hablar de Jonás, amén. Y quiero partir primeramente con las aptitudes
o los atributos que tenía Jonás. Por eso les pedí que mantuvieran su Biblia abierta. Vamos a ver rápidamente algunos versículos. Y quiero que con sus ojos se posen en el versículo 3 del capítulo 1. Y tiene que ver, y dice así: pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Primer atributo de Jonás. A Jonás le gustaba desobedecer. ¿A dónde lo mandaron? ¿A dónde? ¿Nínive o Tarsis? A Nínive. ¿Y a dónde se fue? ¿A dónde pagó su boleto? A Tarsis. ¿Por qué? A lo mejor se le antojó ir a Tarsis, o a lo mejor quiso desobedecer. Entonces, uno de los atributos de Jonás es que era desobediente, y eso tiene que ver con hacer nuestra voluntad. Eso tiene que ver con que a pesar de lo que Dios haga en mi vida, de lo que Dios me demande, de lo que Dios me exija, ¿de quién depende que Dios pueda obrar en mi vida? Yo sabré si pago mi boleto a Nínive o a Tarsis. Yo sabré si obedezco o no obedezco. Primer atributo, Jonás era desobediente. Amén. Segundo atributo, versículo 6 del mismo capítulo. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Jonás era desconsiderado. Jonás era indiferente a lo que pudiera acarrear las decisiones que él tomara. Todos conocemos la historia de Jonás, y la historia de Jonás tiene que ver con que cuando él se embarca, va rumbo a Tarsis, empieza un maremoto, empieza una tormenta. Espantados los del barco, que dicen: despierta, oye, nos vamos a hundir. Levántate. La palabra dormilón tiene que ver o se puede asemejar con la parte de conocer las necesidades que hay en el medio en el que me rodeo, ya sea familia, ya sea iglesia, ya sea trabajo, y me vuelvo indiferente. Voy a poner un ejemplo que creo este ejemplo está demasiado usado por muchos predicadores, pero es como si fueran rocas lanzadas a los oyentes. Amén. Y es: ¿cuántos de los que se congregan saben que la iglesia, antes de recibirla, hay que darle limpieza? Amén. Creo que todos lo sabemos. ¿Y cuántos se acercan? ¿Cuántos despiertan y van a limpiar? ¿Cuántos despiertan y se acercan y van? Dicen: yo sé que hay que acomodar sillas, yo sé que a lo mejor hay que ir a barrer, yo sé que falta esto, sé que falta lo otro. Pero ¿sabes qué hace el capitán? Va y dice: oye, dormilón, ya va a ser la hora del servicio. Oye, dormilón, hay que poner sillas. Oye, dormilón. Eso es en el aspecto de la iglesia. En el aspecto de la casa, en el seminario de sanidad nos hablaban acerca de cuando los varones empiezan a ceder su lugar de cabeza. Existen varones dormilones. Y así como hay varones dormilones, hay hermanas dormilonas, y así hijos dormilones, y madres y padres. ¿Con qué tiene que ver con ser dormilón?
con ser desconsiderado, evadir. Hay una frase que dicen, hacerte de la vista gorda. No me pasa a mí, allá ellos. Mientras a mí no me pase, no importa. Amén. Capítulo 4, versículo 1 dice, pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Jonás era enojón. En su corazón había ira. Su corazón albergaba molestia. Y esto tiene que ver con la falta de control de nuestras emociones. Por cualquier circunstancia. Falta de control en esas emociones que muchas veces afectan a otras personas. ¿Cuántos hemos escuchado esa frase que dicen, es que tienes un carácter fuerte, tienes un carácter explosivo? Eso no es tener carácter. Tener carácter es saberte gobernar. Tener carácter es ser paciente. Tener carácter es saber escuchar. Un carácter fuerte es aquel carácter que se domina. Ese es un carácter fuerte. Aquel que explota, aquel que tiene enojo, aquel que con facilidad se irrita, mi hermano, él ni siquiera tiene carácter. Amén. Jonás empezó a enojar por una cuestión de la cual él no tenía el control. Y en el 4:9 habla y dice, pero Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Como ya mencioné, cuando va Jonás y predica la palabra, se sube a un valle para ver si Nínive iba a ser destruida, para ver si Nínive no se arrepentía, porque en el corazón de Jonás había la esperanza de que Nínive no se arrepintiera, para ver si Dios los destruía. Conocemos la historia, Dios hace crecer una calabacera que le dio sombra, y asimismo dice la palabra que en la mañana creció, le dio sombra, y ya por la tarde se quemó, se marchitó y murió. Jonás se enoja. ¿Por qué? Porque el sol era tan intenso que dice la palabra que él sentía desmayarse de tanto calor. Y dice la primera palabra, deseo morir. Tanto fue su coraje que lo llevó a desear morir. Y esto es interesante, mi hermano, ¿por qué? Porque entonces una emoción no gobernada, un carácter que no ha sido sujeto a la voluntad de Dios, te va a llevar a, número uno, tener deseos que no son correctos. Ya decíamos, te va a llevar a deformarte. Vas a poder sufrir deformaciones por adquirir costumbres que te van a dar resultados o buenos o malos. Amén. Y entonces Jonás dice, mejor deseo morir. Pero no nada más lo piensa, lo desea y lo expresa. Amén. Lo expresa y dice, deseo morir. Y luego todavía Dios le dice, Jonás, ¿tanto te enoja? ¿Tanto te enoja que yo me mueva? ¿Tanto te enoja algo que no tiene, ¿cómo decirlo? Algo que no tiene un bien más que para ti solamente. Y Jonás dice, mucho me enojo hasta la muerte. Mucho me enojo hasta la muerte. Qué increíble es hasta aquí que muchas veces esas costumbres nos llevan a perder de vista el objetivo principal
que como cristianos tenemos. Muchas veces como cristianos decimos, yo voy a ir a buscar a Dios, voy a ir y quiero servir, porque soy hijo de Dios. Jonás, ¿qué era? Jonás era un profeta, era un elegido por Dios. Jonás era aquella voz que Dios usaba para compartir salvación. Jonás era aquel hombre, aquel varón santo que Dios usaba para ir y llevar arrepentimiento a los pueblos. Jonás era aquel que Dios usaba para que los pueblos que andaban en pecado regresaran a Dios. Pero él decía, me enoja mucho hasta la muerte. ¿Cuántos han visto a un niño cuando hace berrinche que le quitan una paleta o un juguete, o que le quitan el celular y hace, ¡oh, me enoja hasta la muerte! ¿Tanto te enoja una calabacera? Muchas veces nos dejamos llevar por cuestiones insignificantes. Amén. Jonás era enojón. Jonás tenía ira. El versículo 4:2 nos maneja otra cuestión. Dice aquí, así que oró a Jehová y le dijo, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso. Una de las principales razones por las que Jonás compró un boleto para Tarsis, no nada más era porque era desobediente, sino porque él tenía esa falta de amor por los demás. Jonás no tenía esa práctica de amar a su prójimo. Y aquí es donde viene, por así decirlo, uno de los, no sé si de mencionarlo, uno de los retos o uno de los mandatos no obedecidos, que tiene que ver con que Dios nos manda amar a nuestro prójimo. Amén. Dios nos manda a amarnos, Dios nos manda a vivir en esa unidad, Dios nos manda a estar unidos, a hacer un engranaje perfecto. Pero muchas veces, ¿cómo nos manejamos? ¿Ya viste cómo viene la hermana toda despeinada? Ah, ya viste la ropa de la hermana y la planchó. Oye, aquí ve, ni barrieron. Y entonces el engranaje se empieza a perder. Se empieza a perder, se empieza a perder. Algún tiempo me tocó ir a trabajar en un taller donde se hacían unas piezas para maquinarias grandes y por lo regular se trabajaba con engranes. Bueno, ahí se fabricaban engranes. Y lo que me llamaba la atención es que eran engranes de maquinarias grandes. ¿Y sabes cuál es el engrane que por lo regular fallaba? Un engrane así chiquito, que es el que empezaba a darle la fuerza a todo el demás engranaje. Así, pequeñito, un engranaje, unos dientitos. Ese es el que luego los dientes se despostillaban o se partían por mitad. Y así de pequeño luego es la desunión. Así de pequeña luego es la falta de amor por mi hermano. Así de pequeña es la falta de interés por mi pastor, por mi papá, por mi hijo, por mi padre, por la iglesia, por mi familia. Así. ¿Y sabes a este pequeño cómo le llamamos nosotros? Insignificancia. Lo vamos a parafrasear. ¿A poco por eso te enojas? ¿A poco por esto te molesta? Ay, ¿eso te hace enojar?
hacemos menos a los demás y eso enseña a que tenemos esa falta de amor. Porque una persona que ama, ¿qué hace? Abraza, apapacha, alienta, da ánimo, te soba la espalda, te dice, ánimo, vamos, adelante. Porque no vas a poder. ¿Eso es amor? Eso no es amor. Entonces Jonás tenía esa cuestión. Jonás tenía esa falta de amor. A Jonás le hacía falta tener esa clemencia, esa piedad. Porque es lo primero que le dice a Dios. Yo sé que tú eres un Dios clemente y piadoso. Que si el pueblo de Nínive se arrepiente, sé que los vas a perdonar. Jonás no alcanzaba a ver el amor que Dios le estaba enseñando. Yo he llegado a pensar, aparte de que es un libro muy pequeño, el libro de Jonás, que son cuatro capítulos pequeñitos, he llegado a pensar en este libro que lejos de que la enseñanza fuera para el pueblo de Nínive, he llegado a pensar que la enseñanza en realidad era para Jonás. Dios estaba tratando con la vida de Jonás. Dios le estaba diciendo, oye Jonás, eres desobediente, eres desobligado, eres desconsiderado, eres indiferente, eres enojón y hasta la muerte. Te falta amor. Pero Jonás reconocía que en Dios, ¿qué estaba? La misericordia, el perdón, el amor. Y Jonás no lo estaba aprendiendo de su maestro. Muchas veces los que somos o nos decimos o practicamos tratar de ser hijos de Dios, caemos en estos atributos, pero nos decimos que estamos bien con Dios, nos decimos que podemos amar, nos decimos y abrazamos. Pero ¿sabes cuál es el último atributo que apunté de Jonás? Y en este muchos caemos. Versículo 10 dice, entonces Jehová le dijo, tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste ni a la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra pereció. ¿De dónde surge el verdadero coraje de Jonás? De su egoísmo. ¿Por qué? Porque la calabacera le tapaba el sol, el calor intenso, porque dice que el calor era tal que hasta sentía que se desmayaba. Le quitan la calabacera y se molesta. ¿Por qué? Porque ya no estaba teniendo un beneficio. ¿Cuántos de nosotros nos molestamos cuando no salgo yo beneficiado? Y esto es increíble porque esto es una práctica común en el ser humano. Si no me beneficio yo, me molesta. Si no salgo beneficiado, si las cosas no salen a mi favor, si los negocios no salen hacia este lado, me molesto. Si no sale para este lado, ¿sabes qué? No fue negocio. Tengo que tener siempre una ganancia a mi favor, no importándome que los demás salgan afectados. Jonás era egoísta. ¿Por qué? Porque solo pensaba en su bienestar y no en el bienestar de los demás. Y solo son algunas de las que anoté. Y entonces, mi hermano, estos son algunos atributos que tiene Jonás. Pero lo que quiero compartir es, mi hermano, ¿qué es lo mejor o qué es lo peor de caminar en Dios? No sé si tú te des cuenta de estas
estos atributos o te sientas identificado. Luego por ahí dicen, lanzan pedradas, están aventando las pedradas y al que le cae. Pero mi hermano, ¿sabes qué es lo mejor o lo peor? Que nosotros siempre sabemos a quién tenemos que acudir. Jonás sabía a quién tenía que acudir. A pesar de todos esos atributos malos, esas costumbres malas que tenía Jonás, esas deformidades que hacían a Jonás raro, Jonás sabía a quién tenía que acudir. Y aquí quiero que nos vayamos a lo mejor poniendo un poco el calzado de Jonás. Por ahí dicen que al que le quede el saco, que se lo ponga, ¿verdad? Bueno, cuando Jonás ve toda la cuestión que está ocurriendo en la barca, ¿qué es lo que hace? Va y les dice al capitán, ¿saben qué? Aviéntenme y la ira de Dios se va a apaciguar. El mar se tranquilizará. Capítulo 2, después lo leen en casa. El capítulo 2 trata acerca de la oración donde Jonás reconoce a Dios y dice, Señor, sé que tú eres grande, sé que tú eres maravilloso, sé que tú obras, sé que tú amas al perdido, sé que eres misericordioso. Jonás reconoce. Jonás sabe quién le puede ayudar, pero Jonás sigue teniendo los mismos atributos. Y esa es una de las claves del día de hoy, mi hermano. ¿Cuántos atributos nosotros pudiésemos tener como Jonás? Pero aún así estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Porque sabemos a quién tenemos que venir a buscar. ¿O quiénes de los que van y se congregan porque dicen, voy a ir a quedar bien con el pastor, voy a ir a quedar bien con el apóstol, voy a ir a quedar bien con los músicos, voy a ir a quedar bien nada más? Creo que sería una pérdida de tiempo el buscar el agradar a los ojos del hombre. Sería vano. Alguna vez compartí en una iglesia en Ecatepec y unos hermanos no me comprendieron lo que dije. Ahí pasaban muchos a diezmar. Pero una vez le pregunté al final de un servicio, le pregunté a un hermano y le dije, oye hermano, tengo una pregunta. ¿Usted sabe por qué diezma? Y me dijo, pues, porque así me enseñaron. Yo, bueno, al próximo domingo no diezme hasta que sepa por qué va a diezmar. Porque si no está tirando su dinero a la basura. Porque no está sabiendo invertir. Mi hermano, los atributos de Jonás, aunque Jonás sabía quién era aquel que tenía poder, que hacía milagros, estaba mal invirtiendo su tiempo. ¿Por qué? Porque nada más sabía que es poderoso, porque nada más él había visto su mano poderosa actuar. ¿Por qué? Porque él tenía la entereza de saber, si ustedes me avientan al mar, el mar se va a calmar. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso, porque Dios obra. Jonás sabía cómo actuaba Dios, pero no lo probaba. No lo probaba. Muchas veces cuando empezamos a probar a Dios, y como nos compartían hace un momento, muchas veces los que menos dan son los que más ruido hacen. Los que menos apoyan son los que más se quejan. Tiempo mal invertido. Fuerzas mal invertidas, días mal invertidos.
Por eso una de las primeras reglas, mi hermano, es que si tú sabes del poder de Dios, si tú crees lo que Dios puede hacer con tu vida, los milagros que te puede hacer, de los dilemas que te puede sacar, no nada más es que creas, sino que tú mismo permitas que Dios obre. Jonás creía, pero ¿sabes por qué muchas veces no obró a lo largo de estos 4 capítulos? Por los atributos que tenía Jonás. El capítulo 4, casi al final, termina casi en una, por así decirlo, una discusión con Dios y Jonás. Y la discusión termina, ¿por qué? Porque Jonás está enojado. Jonás invirtió en un boleto para ir a otro lugar que no era, invirtió dinero, invirtió tiempo. ¿Y sabes qué es lo mejor, mi hermano? Que tú y yo tenemos una marca especial. Y esa marca especial también la tenía Jonás, que Dios había puesto sus ojos en él. Cuando Dios te echa el ojo, aunque estés torcido, aunque tengas atributos que a Dios no le agradan, tienes que hacer lo que Dios te manda hacer. Dice que tenía preparada una sorpresa para Jonás, para que a final de cuentas hiciera lo que le mandaron a hacer. ¿Sí o no fue así? Así fue, capítulo 3, versículo 1, dice, Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás. ¿Cuántos tienen hijos? O alguna vez, cuando fueron hijos y sus padres les decían, oye, ve y haz esto. Y nosotros como hijos, ¿me estás hablando a mí? Y ahí van los padres por segunda vez, que hagas esto. Sí, creo que es para mí. Y hasta que llegaba por ahí la chancla voladora. Mi hermano, la marca de Dios te sigue. A Jonás le dijeron por segunda vez, ve a Nínive, a lo que te mandé. Pero ya Jonás traía algo en su corazón todavía. Iba enojado, iba deformado, iba malinvirtiendo tiempo, malinvirtiendo esfuerzo. Tanto así que no alcanzó a comprender la enseñanza de la calabacera. Y él solo vio que se quemó y dijo, ¿por qué los hermanos de Irapuato no ponen aire acondicionado y cambian estas láminas por una losa? Qué increíble, ¿verdad? Las costumbres luego llenan nuestra vida. A pesar de lo que Dios hace en nuestra vida, luego no nos damos cuenta de todo lo que Dios puede hacer con nosotros. Y nos encerramos en un mundo así pequeñito de decir, es que este calor, es que este problema, es que esta mujer que Dios me dio, es que este varón, es que estos hijos. Y nos quejamos. Y nos enojamos, y nos hacemos desobedientes, desconsiderados, y enojones, y faltos de amor. Y nos empezamos a deformar. ¿Cuántos conocen la enfermedad de la artritis? Se refleja ¿en dónde? En las manos, ¿verdad? Por lo regular. ¿Y cómo se hacen las manos, los nudillos? Deformes, así, muchas veces se hacen grotescos. ¿Cuántos cristianos, cuántos seguidores de Dios están deformes? Hay una película infantil que se llama El Jorobado de Notre Dame. ¿Cuántos
cristianos jorobados hay, así, agachados con su joroba, y Dios dice que ame, pero no veo beneficios. No doy, pero me quejo. No doy amor, pero me quejo porque en la iglesia hay falta de amor. Qué increíble. Qué increíble es que muchas veces como Jonás, así actuamos. Dios ha puesto los ojos en nosotros y a final de cuentas tenemos que hacer lo que Él nos pide. Cuando Dios te ha puesto los ojos, es porque sabe que tú puedes hacer las cosas, es porque sabe que hay potencial en ti. Alguna vez escuché un predicador que decía que Dios es un buen inversionista y Él no va a invertir en alguien que le vaya a dar números rojos. Dios va a invertir a la segura donde haya ganancias. Dios va a invertir donde haya esos buenos dividendos. Y hoy tú estás aquí. Mi hermano de la red, tú nos estás viendo hoy. Tienes ese tiempo para escuchar esta palabra y saber si estás entrando en los zapatos de Jonás. Jonás, a pesar de sus manías, era escogido por Dios. Jonás, a pesar de todo eso que pudiésemos decir que era una vida incorrecta, que era una vida deforme, una vida torcida, una vida con baches, los ojos del rey estaban sobre él. Los ojos de Dios estaban sobre él. ¿Y sabes qué es? Como te decía, no sé si sea la buena o la mala o la peor, pero que cuando los ojos de Dios están sobre ti, tienes que quitarse esas manías. Tienes que desacostumbrar esas costumbres adquiridas que con el tiempo estás. ¿Cuántos saben que es malo llegar tarde o que es malo ser impuntual? Creo que es la más coloquial, la más recurrente. ¿Y cuántos? No voy a decir que la practiquemos, pero cuántos ya es nuestra costumbre. Y voy a poner el ejemplo. Piensen en una persona que saben que es impuntual. Y sé que ya la tienen en la mente. Y tienen el nombre. Porque se ríen. Y sé que los que nos están viendo por internet también se están riendo. Se vuelve parte de tu vida. Es que el hermano tal llega tarde. Él siempre llega tarde. Luego nos reconocemos por nuestras manías, por nuestras costumbres. Es que él siempre es así. Es que él es enojón. Es que él es explosivo. A él no le pidas nada porque él casi no ayuda. A él déjalo que se siente. Ya sabes cómo es. Ahorita recordaba un ejemplo de un hermano que era un hermano especial. Que este hermano por lo regular llegaba a la iglesia, llegaba y veía y se regresaba. Decía, es que aquello está mal, allá no limpiaron, allá esto, allá aquello. Pero se preguntarán si él metía las manos.
solamente para señalar dónde había errores. Mi hermano, esas manías tenemos que desecharlas para que podamos en realidad ver el poder de Dios, para que Dios pueda obrar grandemente en nuestra vida. Mi hermano, si tú recibes un milagro del Señor, si tú recibes una promesa donde el Señor te va a empezar a renovar, si tú recibes algo que Dios quiere cambiar en ti, en tu familia, pero si no rompes esas manías, ¿sabes qué va a ocurrir? Va a llegar el punto en que digas: desearía morirme porque la calabacera se murió. Dios le dice al final a Jonás: tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Me llama la atención esa palabra que menciona al final: y muchos animales. Y aquí la pregunta es: ¿qué vale más, una persona o un animal? A lo mejor a nuestro juicio pudiésemos decir, pues una persona. Yo pudiera decir, ¿a quién patearías? ¿A quién le soltarías una patada? ¿A una persona o a un perro? ¿Sabes Dios qué dice? Toda es mi obra. Los animales, las personas, todo lo que ves es mi obra. Para que puedas ver la grandeza de la obra de Dios, necesitas quitarte manías. Necesitamos desacostumbrar para que así podamos ver lo que el Señor va a hacer. Muchas veces hemos visto y hemos escuchado testimonios, o lo hemos vivido en experiencia propia, en que el Señor empieza a trabajar en nuestras vidas y lo empezamos a ver que empieza a trabajar en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Pero llega un punto en que se corta, como que todo se para. Vas bien de la mano con Dios, pero de repente, ¿qué pasó? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué la bendición se detuvo? ¿Por qué esta buena comunión con Dios de repente cesó, se cortó? ¿Sabes por qué? Porque llega el punto en que esa manía, en que esa costumbre ya estorba. Ya estorba. ¿Sabes cuál fue el estorbo de Jonás? El ser enojón. El enojarse. El irritarse. Porque el enojarse lo llevó a desear morir. El enojarse lo llevó a no amar al pueblo de Nínive. El enojarse lo llevó a querer atentar contra su vida. Dice, mejor me sería morir. Mi hermano, muchas veces, o mejor te cambio la palabra, dentro del camino del Señor hay muchos cristianos frustrados. Hay muchos hijos de Dios frustrados. ¿Y sabes por qué se frustran? Porque Dios tarda mucho tiempo en hacer la obra. Porque Dios tarda mucho tiempo en cumplir sus promesas. Porque Dios tarda mucho tiempo en sanar esta enfermedad que me aqueja. Porque Dios tarda mucho tiempo en salvar mi matrimonio. Pero aquí la pregunta es, ¿Dios está tardando? ¿O tu costumbre no te está dejando ver lo que Dios puede hacer? Porque al final de cuentas tienes la marca del Señor. Los ojos del Señor ya están puestos en ti. Jonás, ¿qué era? Un profeta.
No era cualquiera que agarró ahí Dios en el camino y dijo, a ver tú, ven, ve y Dios da este mensaje. Jonás era un profeta, era un escogido, era un vaso especial para dar palabra del Señor. ¿Qué tan valioso será dar palabra de Dios? Hermano, es lo máximo. Es el mayor honor que pudiera existir. Dar un mensaje, ¿sabes qué? Cristo te ama. Hasta dices, aire, agarras aire cada que dices, hermano, Cristo te ama. Jonás no lo alcanzaba a ver. Jonás no estaba viendo esa enseñanza que Dios le daba por sus deformidades, por sus manías. Hoy, mi hermano, la enseñanza es, tenemos que hacer a un lado todo aquello que no te deja ver el poder de Dios. Todo aquello que tú crees que no pasa nada, en realidad pasa. Todo aquello que representa un engrane pequeño que tú dices que es insignificante, que el que tú levantes la voz contra tu hermano o contra tu familia o contra el pastor o contra la iglesia, que tú dices, ay, nada más les dije que hoy fueron cochinos porque no limpiaron la silla en donde me senté. Ya, eso ya no te va a dejar recibir, eso te va a parar. ¿Y sabes qué? Si el Señor te iba a dar una sanidad, ¿sabes qué va a pasar con esa sanidad? Va a tardar. ¿Cuántos se han formado en una fila, en X fila, y se salen y quieren llegar y a volverse a formar ahí? ¿Qué pasa? Otra vez a formarse. Trasládalo así a lo que Dios quiere hacer contigo. Bendición, sanidad, trabajo, aumento salarial, X. El Señor ya está ahí a punto de darte y dice, a ver, hijo, ya te toca, tienes el turno número 13, a ver. Pero ¿sabes qué haces? Ay, Dios, ¿cómo tardas? ¿Por qué no me ayudas? ¿No ves la necesidad que tengo? Es como si te salieras de la fila. ¿Y sabes qué te dice Dios? Vas para atrás a volverte a formar otra vez. Y otra vez en lo que avanzas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que en lo que avanzas, luego a veces nuevas manías se te adhieren, nuevas costumbres. ¿A cuántos el pastor les dice, hermano, necesitamos apoyo? ¿A cuántos sus esposas les dicen, ayúdame con los hijos, a los esposos? ¿A cuántos hijos no se les dice, ya no nos hagas enojar tanto? Y así pudiésemos dar muchos ejemplos. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Preferimos seguir caminando con esas manías, con esas costumbres. Preferimos seguir quedando con esa deformación. Quiero concluir diciéndote solamente esto. Al principio yo mencionaba el nombre de la disertación y es cuando la costumbre puede más. Hoy es buen tiempo de reflexión. Mencionaba que en la ciudad de San Luis, hace unas horas se concluyó un seminario de sanidad donde Dios hizo grandes cosas. Pero si los que estuvieron ahí no quitan esas manías, la costumbre va a poder más. Mi hermano que hoy nos visitas, que nos está siguiendo en la red, si no cambias lo que tú crees que es insignificante, no vas a poder ver la grandiosa obra de Dios en tu vida. Lo maravilloso que Dios se puede mover en tu vida. Mi hermano,
Imagínate esta escena. Jonás fueron y lo despertaron y le dijeron: dormilón, levántate. ¿Y qué dijo Jonás? Ustedes aviéntenme y esto va a cesar. Qué increíble ver que la obra, que la creación de Dios se detuviera en ese momento. No alcanzamos a ver la voluntad de Dios cuando la costumbre puede más. Cuando la costumbre puede más que Dios. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Hermano que nos sigues en la red, cierra tus ojos. Inclina tu cabeza. Empieza a identificar manías, costumbres. Comentamos algunas: desobediencia, desconsideración, enojo. Hay muchas más. Falta de comprensión, falta de amor. Y si las estás identificando, vamos a hacer una oración. Porque si hoy en este tiempo te toca estar presente aquí en este momento, es porque el Señor quiere quitar esa deformidad. Señor Jesús y amado Padre Celestial, sabemos, Rey, que tú te mueves en todo tiempo, en todo lugar y en todo momento. Y que tu obra, Señor Jesús, constantemente, Padre, deslumbra nuestros ojos y nuestra vida, Rey. Pero, Padre, hay costumbres que tengo que no me han dejado ver, que no me han dejado probar, que no me han dejado arrebatar lo que tienes para mí. Hay costumbres, Señor, que me está llevando a vivir en ruina. Hay costumbre que me está llevando, Señor Jesús, a vivir en enfermedad. Hay costumbres que me están llevando a vivir esclavo, con esa esclavitud de vicios, de deudas. Hay muchos que estamos viviendo con esa esclavitud de problemas matrimoniales, familiares, con los hijos, en el trabajo. Incluso hay problemas, Padre, internos. Hoy te pedimos que en esta hora, Dios, tú hagas la obra en cada uno de tus hijos, de los que están tanto aquí presentes, Rey, como los que están en línea, Señor. Habla su corazón, habla su vida, Rey, para que ya que a ellos han identificado, Padre, la raíz de esa mala costumbre, la raíz de esa deformidad, Padre, en el nombre de Jesucristo, Rey, ordenamos, Padre, que sea una mentalidad renovada, Señor, en la cual, Señor Jesús, tú les permitas reconocerte, Rey, en la cual tú les permitas manejarse en esa pureza, para que puedan ser unos buenos hijos, para que puedan, Señor Jesús, ya que tú les has puesto los ojos en ellos, Rey, para que ellos puedan ser grandes obreros, para que ellos puedan, Señor Jesús, llevar ese mandato, Padre, con esa cabalidad, Rey, con esa honra, Padre. Hoy en esta hora, Dios, te pedimos por esos corazones, Señor Jesús, que están buscando esa respuesta, Rey. Y si esa respuesta tiene que ver con que no han podido recibir esa bendición de parte tuya, Señor Jesús, darnos cuenta que nosotros tenemos que propiciar, Rey, ese encuentro contigo. Nosotros debemos de ser valientes, Padre, para tomar esa bendición y renunciar, Rey, a mi ira, para renunciar, Padre, a mi desobediencia, para renunciar, Padre, a esa indiferencia, a esa falta de amor, a ese egoísmo. Señor, hoy abrimos nuestro corazón
Y te pedimos, Rey, que tú obres en gran manera, Señor. Hoy que nuestros ojos, Padre, puedan ver tu gloria en tu creación. Hoy te damos gracias, amado Señor, y bendecimos tu nombre, Padre. Amén, Señor. Gracias, Rey. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. En esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo.